Seguimos el Siman Shinun Het, Seif Het. Dice Shulchan Aruch, Banam mechitzot al rishona lekifo al yadam letirá. Tenía un carpaf, shelo ukaf letirá. ¿Y qué pasó? Él quiso construir encima de las paredes que existían otra pared. De tal manera que si, por ejemplo, tenía alrededor paredes de 10 tefajim, él construyó encima 10 tefajim. ¿Pero cómo lo hizo? Primero abrió una casa hacia ese lugar, o construyó una casa, como son las dos maneras de convertirlo en Ukaf le dirá, y después viene y construye esas paredes. La pregunta es, si lo consideramos Patajo le pasó Ukaf, dice el Shulchan Aruch, Enomoil, no ayuda. ¿Por qué? Porque tal meaja quita las paredes de arriba, todavía las paredes que inicial las tenía, y esas fueron construidas, no le dirá, por tanto no va a servir. Dice el Shulchan Aruch, pero sí, después se absorbieron las de abajo, sí, se metieron dentro de la tierra, y las de arriba ellas quedaron por sí solas. Nitara Yadam, se puede ahorita permitir, quiere decir, tenía al principio un Karpaf Shalukaf le dirá. Después agarré y abrí una casa hacia ese lugar y construí alrededor otra pared encima de 10 tefajim. Dijimos, no ayuda a nada. Pero si después pasó que se absorbieron las paredes iniciales, de tal forma que me quedaron solo ahorita las paredes de arriba, que ellas fueron construidas, Leshem dirá, entonces en ese caso se permite. ¿Cuál es la novedad? La novedad dice Mishnah que a pesar de que el momento que las construí no me ayudaron, al fin y al cabo, ellas fueron construidas en el momento donde fue Ukaf le dirá. Entonces, ahorita que ellas son las paredes, entonces se van a considerar Ukaf le dirá y se va a poder, incluso que tiene más betatayim. Aval tel yo termisatayim, pero si tengo una montaña que tiene más de satayim, vasam mehitzot, y él hace paredes, afilo esfatol le dirá moil, incluso que lo hiciste en el borde, también va a servir. Sharedar va a vir mehitzot chazata, siendo que él, ¿dónde está? Él está en la parte de arriba. En la parte de arriba, las paredes que realmente yo uso son las paredes que construí ahorita. Quiere decir, a pesar de que en un tel, una montaña, dijimos que al tener alrededor altura de por lo menos 10 tefajim, entonces nosotros vemos cómo se prolonga las paredes por la alajá Moshe Misena y Guta así mejista. De todas maneras, al fin y al cabo, no, ahorita el disfrute que yo tengo es de las paredes que construí. Por lo tanto, en este caso, incluso que todavía las de abajo están porque es parte de la montaña, voy a permitir, y por supuesto dice Menshubra, cuánto y más, si no construía al borde más del tel, sino un poquito más hacia adentro, seguro que ahí también va a servir. Sigue siendo el Shulchan Aruch en Saif Tet, y es un Saif muy importante para todo el tema del Eruv que uno hace en una urbanización, en una ciudad. Dice el Shulchan Aruch así, Karpav yotem misatayim. Si tengo un Karpav que tiene más de Betzatayim, Shukaf le dirá, fue construido de la forma correcta, tenía una casa abierta hacia ese lugar, después hice todo el cerco. Entonces por ahora se considera Reshut Hit total. Venatar Rubo y la not. ¿Y qué pasa? Sembré ahorita la mayoría, o dice Mishabra, o en todo en la zona, toda esa área, sembré árboles. La pregunta es si ahorita el sembrar esos árboles me va a dañar el que fue hecho para ser habitado, porque los árboles uno puede habitar ahí. Dice, no, sí. A pesar que no fueron en filas, no lo sembraste en filas, una forma ordenada que la persona puede pasear por ahí, etc. En Name Valentín dirá, no va a anular el nombre de dirá que es un lugar para ser habitado. Porque como dijimos, al fin y al cabo, un Karpaf también tiene árboles. Entonces, como dijimos en otra de las clases, de que él no disminuye la medida para hacerlo menos de Betzatayim cuando fue hecho, no Leshem dirá. Así también tampoco me daña el nombre de que es Ukaf le dirá. Pero, Aval im Nisra Rubó, pero si yo sembré, no árboles, que los árboles, como dijimos, uno usa la sombra y uno pasea por ellos, no. Avalini, sino que yo sembré sembradíos, que el lugar de sembradío
es lugar donde uno no lo usa, no pisa, no pasa por ahí, no hace nada. Uno no vive en un lugar así que es como una guiná, como un patio que está sembrado, ahí uno no puede habitar, uno no va a pasear por ahí. Entonces, aquí se complica. Azraín me batrima dirá, aquí todos estos sembradíos me van a anular el nombre de que la mejizá fue hecha para ser habitada. Afilo en Baem el Azataim, incluso en el lugar donde yo sembré, no tiene sino Zataim, también va a dañar, siempre y cuando es la mayoría. Quiere decir, tengo un lugar que es más de Betzataim, la mayoría del lugar lo sembré, esta mayoría se me dañó, eso no es la Shemdirá. Solo que, ¿qué pasa? Si es solo hasta Zataim, ok, ¿qué importa? Vamos a ver como si alrededor de ese lugar está una pared, hay paredes. Si es Zataim, todavía tiene el nombre de Shutayahit, pero aquí no. Siendo que él es la mayoría, él arrastra también a la minoría con él. Y al fin y al cabo, ¿cuánto hay? Hay más de Betzataim. Al haber más de Betzataim, eso me anula todo el nombre de la pared y hace que el lugar sea un Karpaf, solo un Kaf le dirá. Por tanto, me daña todo el lugar. Y dice Meshobra, incluso, no solo que el lugar sembrado sea Zataim, incluso que sea menos de Zataim, siempre y cuando es la mayoría y al arrastrar a la minoría, en total va a ser más de Zataim, entonces eso le cambia el estatus y el nombre de las paredes a que no son un Kaf le dirá. Eso es si es la mayoría. Nizra miut, pero si sembré la minoría y membo el Zataim, si lo que sembré es únicamente Zataim, eso no hay problema. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tengo la anulé para esa zona el nombre de Ukaf le dirá. Ok, ¿qué importa? Al fin y al cabo es Zataim el lugar ese. Por tanto, se va a poder ahí cargar y no me prohíbe nada. Pero si la minoría que yo hice es Yoter mi Zataim, pero si la minoría que yo hice es más de Betzataim, entonces ahí va el problema. Porque con respecto a esa zona, entonces se anula el nombre de la pared, de que la pared es Ukaf le dirá. Y eso va de Betzataim, que sí que ahí va a estar prohibido cargar. Y el otro lugar, a pesar de que es mayoría, él está abierto al lugar que está prohibido para él. Y eso es una regla que decimos, que si un lugar está parut, le mocoma azullo, si un lugar está abierto a un lugar que está prohibido para él, entonces también ese lugar también se prohíbe. Por tanto, en este caso, todo se va a prohibir. Quiere decir que encontramos que si es la mayoría, incluso que es menos Betzataim, entonces va a prohibir todo porque él arrastra la minoría con él. Y si al fin y al cabo es más Betzataim el lugar, entonces todo se prohíbe porque dañó las paredes. Y si lo que sembré fue la minoría, va a depender. Si la minoría no tenía hasta Zataim, entonces no pasa nada. Pero si tenía más Betzataim, incluso que es la minoría, entonces eso me va a prohibir todo. Ahora trae aquí el Beur Alajá, el Shut de Bar Shmuel, y esto es un tema bastante polémico y que puede también hacer bastantes problemas en el eruv de una urbanización o de una ciudad entera. Si tenemos un eruv o una ciudad amurallada, de tal manera que fue habitada primero y después la muralla, entonces eso se considera Patav Ulevasokukaf, fue habitada y después fue amurallada. Entonces la muralla esa, o lo que hacemos hoy en día, el Surat Petach, con el hilo y los dos palos alrededor de toda la zona que uno quiere hacer eruv, entonces eso recibe el din de Ukaf le dirá. Entonces esa muralla o ese Surat Petach fue hecho para dirá. ¿Qué pasa? Dentro de la ciudad o dentro de la urbanización tengo sembradíos. Y vamos a ver que sembradíos no solo sembradíos, sino cualquier lugar que uno no habita tiene la misma ley que sembradíos, como dice, vamos a ver mi más adelante. Entonces, si es así, ese lugar de por sí me daña la pared, la muralla, me daña el Surat Petach, le dirá. Y si ese lugar que está sembrado tiene más Betzataim, entonces al tener más Betzataim, ese lugar daña la pared para con él. Entonces para con ese lugar no se considera Ukaf le dirá. Y si no Ukaf le dirá, entonces no va a ser mejor que lo que vimos
en el Shulchan Aruch que incluso que sea la minoría sembrada, si tiene más Betzatayim, este lugar está prohibido y todo el resto del lugar que está abierto hacia él también está prohibido. Entonces puede llegar a ser una ciudad que tiene muralla, está todo perfecto, pero tiene un lugar sembrado o tiene un lugar donde no es habitado o que no se usa, entonces me puede dañar todo el eruv completo. Trae aquí en Mishnah Berurah, en su Berurah Halajá, el nombre de Bar Shmuel, que dentro de una ciudad, entonces nosotros no decimos que tiene la fuerza de poder anular toda la muralla para el resto de la ciudad. Por lo menos con respecto a ese caso. Siendo que es como si se anula al resto de la ciudad. Por ser algo es verdad que tiene más Betzatayim, pero siendo que es un lugar tan pequeño dentro de toda una ciudad, entonces por eso en ese caso nosotros decimos que no va a tener su importancia. Pero, ¿qué pasa? Si realmente yo agarré y ese lugar está también cerca, tiene paredes alrededor, de tal manera que él ya no tiene nada que ver con la muralla o con las tapetas de toda la ciudad o toda la urbanización. Y él está separado. Y si ahorita tiene dentro de sus paredes una pirtá más de 10 amot, entonces resulta ser que el resto de la ciudad está abierto hacia ese lugar. Y ese lugar está prohibido para él. Entonces también va a prohibir todo. Quiere decir que acá se puede llegar a complicar. Por eso hay que, siempre cuando uno hace un eruv, uno tiene que chequear todas estas zonas y tratar siempre que esté cercado y apartarlo completamente de todo el resto de la urbanización o de la ciudad. Pues como dijimos así, el Berurah Halajá al final termina diciendo, en el primer caso, cuando no está cercado de ese lugar, sino es parte de la ciudad, la gente al Kopanim y es en la que yo termino que tú la mala, que no se puede ser ligero más de lo que escribió arriba, que fue el caso que dijimos, pero el lenguaje también se entiende como que no se puede ser más ligero, como que no es 100%. Y de por sí, traen aquí Dirso en la nota 31 que el Hazonish realmente él va como las opiniones que prohíben, y por lo tanto, si el lugar que está sembrado es más de Betzatayim, o incluso que menos Betzatayim, solo que es la mayoría del lugar y está cercado y tiene una pirza más de 10 amot, como dijimos, entonces en este caso puede llegar a haber problemas en todo el eruv del lugar. Beatzlajá.